¿Por qué nosotros los seguidores de Jesús no guardamos el sábado? ¿Cuál es el problema en no guardar el sábado o en guardarlo? Hay mucha polémica y muchos comentarios y doctrinas. Por donde quiera vemos la polémica del día de reposo que Jesús estableció en la ley de Moisés, en la ley mosaica. Vemos que el Dios Todopoderoso le dijo a Moisés: deben de sacar un día para que me sirvan. No trabajará ni su asna, ni el extranjero, ni nadie podrá ese día trabajar. Es más, le dijo, cuando el maná caiga del cielo, ese día guardará para el Shabbat, que es en griego o en Israel, lo pronuncian así. En nuestro lenguaje es sábado. Hay mucha polémica y decimos, ¿lo guardamos o no lo guardamos? ¿A quién le creemos? ¿A lo que diga el hombre o a lo que diga la palabra de Jesús? Vamos a mirar qué nos dice la palabra, porque la polémica puede surgir cuando Jesús resucita y asciende a los cielos. La historia, hay una historia que cuenta que se levantaron muchas doctrinas en contra de lo que Jesús predicó. Muchos decían que era mentira lo que Jesús predicó. Pueden surgir muchas polémicas, pueden surgir muchas religiones, pero debemos de tener en mente y entender que lo que diga la Biblia es lo que nosotros debemos hacer. Por eso Efesios 2:20 dice: fundamentaos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesús la principal piedra del ángulo. Debemos de fundamentarnos en lo correcto, fundamentarnos en la palabra, seguir la doctrina apostólica. Lo que hacían los apóstoles debemos de hacerlo, porque ellos hicieron lo que Jesús hizo. Nosotros debemos de seguir los mismos pasos. Vamos a mirar un texto en Pedro. Primera de Pedro 3:15. Dice: más bien santifiquen en su corazón a Jesús como Señor. Estén siempre listos para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Tengan buena conducta, tengan buena conciencia, para que en lo que hablan mal sean avergonzados los que se burlan de su buena manera de vivir en Jesús. En la versión Reina Valera 1900, en la versión Reina Valera 1960, dice: estén listos para presentar defensa. Aquí dice diferente porque es otra traducción, pero viene siendo lo mismo. Aquí el apóstol Pedro nos está diciendo: ustedes tengan el corazón limpio. Ustedes necesitan presentar defensa. Ustedes necesitan responder con mansedumbre, para aquellos que hablan mal de ustedes queden avergonzados y no sigan hablando. Yo, por decir, no guardo el sábado. No saco un día sábado para adorar al Señor. Y muchos hablan de nosotros los que nos guardamos el sábado. Nos tienen como rebeldes y como desobedientes. Es que no guarda el sábado. Hablan mal. Debemos de entender la palabra para presentar defensa y que queden en vergüenza los que hablan mal. Este video lo hago para que ustedes tengan defensa, como enseñándoles a presentar defensa, como dándoles una instrucción para que cuando alguien venga a ustedes sepan responder con la palabra.
Y no solamente con argumentos humanos, sino con la palabra, que tengan palabra. Y de esa forma contrarrestar cierta doctrina y que queden en vergüenza. Vamos a leer Mateo 12:1. Dice: Jesús, Señor del sábado. En ese tiempo Jesús pasó por los sembrados el sábado. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y al ver, los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito, lo que no es lícito. ¿No han leído? ¿No han leído?, les dijo el Señor. ¿No han leído qué hizo David cuando tuvo hambre? Él y sus hombres. Y los que estaban con él entraron a la casa de Dios y comieron los panes de la presencia de Dios, que no le es lícito comer ni al sacerdote ni a nadie. Es decir, que David en el tiempo de guerra entró y comió de los panes. No era lícito comer, pero él comió. ¿Y era un día qué? Sábado. Era sábado y no podía tocar los panes. ¿Por qué razón el Señor les responde eso? Porque ellos se enfocaban más en ciertas cosas, como dijo Jesús: se colan el mosquito, pero se tragan el camello. Es decir, que hacían otras cosas diferentes. Por aquí hacían algo malo y pues no les llamaban malo. Cuando Jesús hacía algo, le llamaban pecado. Eran fariseos. Era una rama de sacerdotes que salió de Israel en esos tiempos. Aún siguen existiendo entre nosotros. Bien, comenzaron a arrancar espigas y pues el Señor les dijo: tampoco han leído en la ley que los sábados los sacerdotes en el templo profanan el sábado y quedan sin culpa. Pero les digo que uno mayor que el sábado está aquí. Jesús les dijo con defensa: ustedes no han leído. Los sacerdotes o falsos hacen pecado el día sábado y quedan sin culpa, diciéndoles: ¿y ustedes vienen aquí a juzgar porque tenían hambre y comieron? Jesús presentó defensa, dándoles a entender que no era pecado. ¿Por qué razón? Si nos vamos a Marcos 2:27, vemos algo que Jesús nos dice. Marcos 2:27. También les dijo, el sábado fue, antes de leer este pasaje, quiero darles ciertas preguntas y las responderé, pero eso les preguntarán ustedes a los que digan que no debemos de trabajar el sábado, que hay que guardarlo. Primero, pregúntele al que venga con esa doctrina, dígale: ¿el sábado fue por causa de Jesús o fue por causa de los hombres? ¿Por qué Dios estableció el sábado? ¿Quién fue el culpable? ¿Dios o los hombres? ¿O fue porque le plació y le vio agradable y bonito establecer el sábado? ¿Por quién fue causa el sábado? ¿Por Dios o por los hombres? Esa pregunta, hácela al que venga con la doctrina diciendo: no puedes trabajar el sábado, hay que guardarlo. Pregúntale: ¿por causa de quién vino el sábado? A ver qué le va a responder. A ver qué le va a decir. La otra pregunta que le puede hacer es: ¿por qué Jesús sanaba paralíticos y enfermos el día sábado? Si había que guardarlo en la ley de Moisés, ¿por qué Jesús no respetó ese día y no lo guardó? Esa es otra pregunta que debemos de hacer a aquellas personas que vienen con esa doctrina, que le han puesto sus corazones y quieren venir a nosotros a imponernos mandamientos de hombres.
Lo dejo para la segunda parte.